Buenos días a todos, cada uno de ustedes, donde quiera que nos vean, en la hora que nos vean, tardes, noches, días, madrugadas, a la hora que esté, nos vea. Se lo agradecemos de antemano. Somos Faith Orthodox Baptist Church, compartiendo con usted la palabra de Dios. No es lo que yo pienso, no es lo que yo creo, es lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Pues es lo que enseñamos, es lo que aprendemos y es lo que confiamos nosotros como cristianos, en la palabra de Dios, que es la Biblia, la palabra de Dios. Por ende está arriba de cualquier religión y pues nosotros lo creemos verdaderamente como dice la palabra de Dios y la enseñamos, porque fuimos llamados a enseñar no lo que querramos, sino la palabra de Dios, no lo que yo quiera. ¿Qué dice la Biblia? Eso es lo que hablamos, es lo que enseñamos. Esta mañana es en 3 semanas, no es domingo, los domingos estamos enseñando el libro Colosenses. Ahorita estamos viendo el libro Los Romanos, vamos en el capítulo 10, vamos a ver del capítulo 10, del versículo 12 al 17, dijimos. Vamos a leer primeramente en la versión Reina Valera, antigua versión Reina Valera. Vamos a ver cómo nos la presenta la Biblia Las Américas. Es una Biblia de estudio, Las Américas. Vamos a comparar. La Biblia Las Américas es una Biblia de estudio que se acerca un poco más al idioma griego. Y nos dice, no diferente, pero sí de diferente forma nos lo explica. Vamos a pedirle a Betsy que nos lea, por favor, en Reina Valera, versión antigua, a ver cómo nos la presenta y luego lo leemos como nos la presenta Biblia de las Américas. Adelante, Betsy. Dice la palabra de Dios, porque no hay diferencia de judío y de griego, porque el mismo que es Señor de todos, rico es con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. Mas no todos obedecen al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Voy a pedir a Betsy primeramente que nos ponga la mano del Señor. ¿Por qué Betsy? Porque es la que tengo aquí cerquita, así la que me ayuda en todo, ¿verdad? Y aparte, pues es mi hija. Adelante, Betsy, por favor. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor. Padre, en este día venimos ante ti, Señor, para ponerte primeramente esta predicación en tus manos, Señor. Tú guía el que está predicando, Señor. Igualmente prepara los corazones y los oídos de cada oyente, Señor, y los entendimientos de cada uno de nosotros, Señor. Padre, también te pedimos que nos ayudes a aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. Venimos ante ti a ponerte también todos los problemas, todos los anhelos, todos los planes, todos los deseos que uno tiene en tus manos, Señor. Tu obra en la vida de cada uno y en los planes de cada uno, que sea tu voluntad y no la de nosotros, Señor. Padre, te ponemos en tus manos también a los predicadores alrededor del mundo, misioneros, evangelistas y maestros. Padre, te lo ponemos en tu mano, que tú los guíes en las enseñanzas, Señor, de cómo presentar las enseñanzas, las predicaciones, Señor. Padre, también te pedimos por cada enfermo, Señor, que tú sánalos, Padre, si es tu voluntad, y igualmente a cada persona que ha perdido un ser querido, Señor, tú dales paz, Señor, y pues Padre, también te pedimos por cada uno de nosotros, Señor, y por Israel, Señor, y por los líderes del mundo, Señor. Padre, nuevamente muchas gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por todo, por protegernos y por cuidarnos, Señor, y por darnos las necesidades de cada día, Señor. Te ponemos todo en tus manos, Señor, y pues gracias por todo nuevamente. En el nombre de Cristo te lo pedimos, perdona nuestros pecados. Amén. Amén. Bien, vamos a continuar, gracias, Betsy. Vamos a continuar con cómo nos lo presenta el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 12 al 17, en la Biblia Las Américas. Dice la palabra del Señor así, el versículo 12, porque no hay distinción entre judío y griego, pues es el mismo Señor.
es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. El 13, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. El 14, ¿cómo pues invocarán aquel en quien no han creído? Son preguntas, ¿verdad? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Son 4 preguntas que hacen ese versículo 14. El 15 dice, ¿y cómo predicarán si no son enviados tal como está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. El 16, sin embargo, no todos hicieron caso del evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? El 17 dice Ramos. Así que la fe viene por el oír, y el oír, palabra de Cristo. Aquí dice, por la palabra de Cristo. Ahí, ¿cómo dice el 17? Por la palabra de Dios. ¿Qué diferencia hay? Gracias, amiga. ¿Qué diferencia hay de Cristo y de Dios? Ninguna. Porque en San Juan dice el Señor, mi Padre y yo, una cosa somos. ¿Verdad? Es el mismo. La palabra de Dios. ¿Quién es Cristo? Ahí en Juan 1:14, y aquel verbo, la acción o la palabra, el aliento de Dios, fue hecho carne. ¿Qué es lo que estudiamos nosotros? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que vemos? La palabra de Dios. ¿Qué es la fe? Es resultado de disponerse a querer escuchar la palabra de Dios. Muchas veces cuando yo antes de ser cristiano, porque yo no era cristiano, preguntaba, ¿por qué los cristianos dicen que son salvos? Porque yo no entendía, porque no quería entender, porque yo decía, es que a mí no me conviene, porque me va a quitar de lo que a mí me gusta. Pero con el tiempo, poco a poco, vino ese deseo en mi persona de querer entender quién es Dios, qué es Dios, por qué envió a su Hijo, para qué, de qué manera, cuál es el propósito. Pues el propósito y la manera que Dios ha hecho su plan es de que todo aquel que crea en nuestro Señor Jesucristo será salvo. Habrá que invocar el nombre de nuestro Señor. ¿Y cómo lo podemos invocar? Como dice la Biblia. Si no sabemos de quién es, ¿cómo vamos a invocar a alguien que no conocemos, que no sabemos ni quién es? Bien, dice el versículo, dijimos 12, porque no hay diferencia de judío y de griego, porque el mismo que es Señor de todos, rico es en todo lo que le invoquen. Bueno, vamos a ver cómo nos la presenta de antemano la palabra de Dios. Vamos a regresar un poco para el versículo 9 hasta el 11, antes del 12, obviamente, ¿verdad? ¿Cómo puede tomar el sentido real de lo que estamos hablando? Ya lo habíamos visto esos versículos, pero no tiene nada de malo que volvamos, porque es una sola porción de la palabra hasta el 21. Dice el 9 al 11, dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Quiero hacer énfasis en que te pongamos mucha atención. Dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y luego el 10 nos da una afirmación muy tremenda. Dice, porque con el corazón se cree para justicia. Porque con el corazón hablamos de la mente, del intelecto, donde están sentadas las emociones. No es el músculo que palpita, es donde está el conocimiento, las emociones y todo lo que es el centro del ser humano. Cuando la Biblia habla del corazón, de eso está hablando en muchas ocasiones. Ciertamente, en ocasiones habla del corazón que late, más en la mayoría de las ocasiones, cuando dice corazón, se refiere en el conocimiento, en el entendimiento. Porque si no nos disponemos a entender, ¿cómo vamos a hacerlo si no hay esa disposición? No vamos a poder entenderlo, no porque no podemos, sino simplemente porque no queremos. Dice, porque no hay diferencia. Dice, ¿en qué estamos en el día de hoy? Porque con el corazón, la mente, se cree. ¿Cómo creemos? Con la mente para justicia, más con la boca se hace confesión para salud. Hay un versículo en la Biblia, es una referencia nada más, ahí está en la Biblia, es en Mateo. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en mi corazón lo va a expresar mi boca. Es fácil de entender,
cuando nos disponemos a querer entenderlo. ¿Qué hablamos? Lo que pensamos. Y lo que pensamos, eso hablamos y hacemos. ¿Verdad? ¿Quién? El dueño de este corazón, de esta mente. Él dispone hacer o no hacer, oír o no oír, creer o no creer. Es voluntad de cada persona. Hay un dicho en el mundo que es muy común y se conoce mucho en español, que se dice, cada cabeza es un mundo. O sea, lo que se refiere, cada cabeza tiene su propio pensamiento, tiene sus propios ideales, tiene su propia forma de ver las cosas. No todos pensamos igual, no todos hacemos lo mismo igual. Si usted visita mi casa va a ver la diferencia de su casa a la mía, de la forma que vivimos, de nosotros cómo convivimos como familia, a cómo convive usted con la suya. ¿Por qué? Porque usted ha implantado en su familia como usted ha creído que es lo mejor para ellos. Y cada uno, el punto es que somos diferentes y tenemos esa cualidad de podernos familiarizar como familia, vaya, ser familiar con otras personas, las aceptamos tal cual como son. Es lo mismo cuando llevamos una amistad o un matrimonio. Si nosotros no estamos de acuerdo como piensa la otra persona, pero tenemos amor, pues aunque no pensemos igual, ese es el reto del amor, es el reto de la amistad, es el reto de creer, de saber convivir en este mundo con los demás, no queriendo imponerle un modo de pensar a los demás como yo pienso, como yo creo. Porque hay muchas personas que piensan que porque tienen o saben un poco más, ya, los demás no. No, todos somos iguales. Y ahorita vamos a ver eso, ¿verdad? Que entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Es para todos, es donde no debe haber diferencia. Por eso dice que hay en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo, ahí en segunda de Filipenses, capítulo 2, versículo 5. No, me equivoqué. Filipenses capítulo 2 quise decir, no que dije segunda, ¿verdad? Perdón. Filipenses capítulo 2 versículo 5 dice que hay en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo. Nuestro Señor Jesucristo tenía su forma humana de pensar como persona, pero se sometía a su Padre. Por eso Él dijo muchas veces y en muchas partes en la Biblia, no vengo a hacer lo que yo quiera, no vengo a hablar lo que yo quiera, sino lo que me manda mi Padre que hable o que haga, eso es lo que hago o hablo. Y vemos que ahí en Filipenses más adelante, si leemos hasta el 11, no lo vamos a ver referencia nada más. Tiene su Biblia, ábralo y chéquelo. Dice que fue obediente hasta muerte y muerte de cruz. ¿Por qué fue obediente? Porque eran cosas que él tenía que hacer, que su padre le habían mandado. Lo mismo la Biblia. La Biblia nos pone aquí los mandamientos, estatutos, formas, sugerencias, consejos, para que vivamos una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero ¿quién es el que decide sí o no? El ser humano, porque tiene propio intelecto, propia mente, propia cabeza. Dios no nos va a forzar, ¿verdad? Ese es el punto. Por eso dice que si confesares, desde el 9, con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Luego el 10 donde estábamos, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Después que ya lo entendí, después de que ya me lo explicaron, que me dispuse a entender, entonces ya puedo hacer la confesión con mi boca, que es el bautismo, confirmación de que entendiste o entendimos quién es Dios, porque envió a su Hijo. Si el ser humano hubiera podido salvarse por sí mismo, entonces ¿a qué vino Cristo? No es por obras, es por fe andamos, ¿verdad? El 11 dice, porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, ¿verdad? Todo aquel que en él creyere, ¿qué dice Juan 3:16? Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree. Pero fíjese lo primero que dice, porque de tal manera amó. Es una afirmación verdadera. ¿Quién? Dios el Padre.
al mundo. ¿Quién es el mundo? Toda la gente. No hay diferencia. Lo que dice el versículo 12 dice, porque no hay diferencia de judío y de griego, porque porque el mismo que es Señor de todos, rico es con todos los que le invocan. ¿Qué dice? Porque rico es, o sea, nos va a entregar todo eso. Hay una cosa que debemos entender. Dios nos explica, nos habla, nos dice cuál es el propósito de todo esto. ¿Qué es el propósito de la Biblia? Es el guía, es el manual del creyente, porque el incrédulo no puede tomar la Biblia como guía, porque no la cree. Hay muchos que dicen, no hay Dios, pero no por eso no va a haber Dios, dice un proverbio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Bueno, no por eso va a dejar de existir Dios. Es que la Biblia, no por eso se van a borrar las palabras de la Biblia. ¿Quién es Dios? Es el Todopoderoso. A Él le plació darle a la humanidad la bendición, la oportunidad de ser salvos por medio de su Hijo. ¿Verdad? Por eso dice Juan 14:6. El mismo Señor nos lo confirma. Son versículos que ya conocemos, pero son versículos para que entendamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Dice la palabra de Dios, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué estoy hablando siempre de esto? Porque es el propósito de la Biblia, que tu alma y la mía de todo el mundo no se pierda. ¿Por qué? ¿Que Dios no es bueno? Sí, Dios es bueno, pero el pecado hizo separación entre el ser humano y Dios. Ahí en Romanos 3:23, ¿qué nos dice? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No dice algunos, todos. Todo ser humano, tómelo como usted guste. Hay religiones que dicen que es el pecado original, otros dicen que es el pecado heredado. Pero la cuestión es que el ser humano, vamos a compararlo, siempre hago esta comparación porque para mí es la más sencilla. Usted amasa la masa de harina y le pone todo, pero si le cae de más sal, esa harina, ¿qué le pasó? Se echó a perder toda, no nomás una parte, ¿verdad? No nomás donde le cayó la sal, no, se echa a perder todo, o le cae cualquier otra sustancia que no sea de acuerdo a lo que debe de llevar ahí, ya se contaminó toda, no parte. Y es lo mismo en el ser humano. ¿Por qué? Porque Dios sujetó a la humanidad a la multiplicación. No está haciendo seres humanos forjándolo de barro. Es uno y de ahí sacó una pareja y de esa pareja venimos todos los seres humanos. Pueden decir lo que quieran los científicos, pueden tener la creencia que quieran, pero la verdad es que somos creación de Dios. Guste a quien le guste, le pueda a quien le pueda. Dios es Padre nuestro y se acabó. A su tiempo lo veremos. Aquellos que no creen, yo los invitaría a que analizaran bien la palabra de Dios porque tiene todo lo que ustedes quieren saber. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que Dios ha mostrado su amor en muchas maneras. Ahí en Romanos 5:8 nos afirma nuevamente. ¿Qué es lo que nos afirma? Dice la palabra de Dios, mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque siendo un pecador, ¿quién? Todos. El único ser humano que no pecó en este mundo fue nuestro Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, nacido de mujer, dice Gálatas 4:4. En su tiempo, ¿de quién? De Dios, sin ayuda de varón. Fue engendrado por el Espíritu Santo. He ahí la realidad, aunque no les guste a muchos, de que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Digan lo que digan y hagan lo que hagan. Él no va a cambiar el hecho de que nuestro Señor Jesucristo vino y hay pruebas tanto verdaderas en la historia secular como bíblicas. ¿Lo quieren creer? ¿No lo quieren creer? No es problema del predicador, es problema de cada persona. Yo entiendo que los judíos o los israelitas, como quieran verlo, no que tenga algo en contra de ellos, al contrario. Ellos tienen su propia creencia y tienen ese fanatismo en su ley, o nómbrele como quiera, esa fidelidad al Pentateuco o a los 5 libros de la Biblia nada más. Para ellos nomás ellos son salvos, nosotros no, y Jesús no es el Hijo de Dios. Se les respeta.
Porque el mismo Romano vamos a encontrar que nos dice, no te jactes de que tú, porque quitan, siendo las hojas originales, fueron quitadas para engendrar, tú que eras olivo silvestre. Esas son cosas que tenemos que entender, que la palabra de Dios nos lo enseña. ¿Cuál es el propósito del estudio? No criticar a nadie, no juzgar a nadie, sino decir lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que es lo que nos dice, y debe ser con versículos bíblicos, que es lo que nos dice la palabra de Dios. Nosotros podemos encontrar mucha enseñanza en todos los versículos, que no acabaríamos en todo el día. Pero, pues como el tiempo corre, pues tengo que darme prisa para no hacerles tedioso toda la enseñanza. Dices 12 porque no hay diferencia. Dios no hay diferencia. No hay diferencia de ser humano como nosotros somos. Digo somos porque somos humanos y a veces tenemos ese problema del racismo, del clasismo. Es que yo soy güerito con los ojos azules, es que yo soy judío, es que yo soy griego. Dice, no, aquí con el Señor no hay nada de eso. ¿Qué dice Isaías 28:16? ¿Y cuál es el propósito de esto? ¿Quién es esa piedra de lo que habla? Vamos a ver si lo tiene a veces. Isaías 28:16. Dice la palabra de Dios, por tanto, el Señor Jehová dice así, he aquí que yo fundo en Sión una piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento, estable, el que creyere no se apresure. Gracias, amiga. El que creyere no se apresure. Por tanto, dice el Señor. ¿Quién puso esa piedra? Dios Padre. Dios Padre, el Todopoderoso. Hay quienes que no conoces, estaba viendo ayer en YouTube, porque me gusta investigar cosas. Que hay que enseña hebreo. Pero dices que el nombre de Dios no es el que está ahí. El nombre de Dios está escondido. Pero Dios no está escondido. Dios está al frente de todos. Si no quiere decir el nombre, no quiere decirle Jehová, o no quiere decirle, dígale Todopoderoso, Padre Eterno. Y el Señor no se va a ofender. Pero ¿quién puso la piedra? ¿Quién es esa piedra? Romanos 10:11. Dice la palabra de Dios, porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. No será avergonzado, aclarando apresure, no se apresure, no será avergonzado. ¿Verdad? Porque la Escritura dice, todo aquel en él creyere no será avergonzado. ¿Y dónde? La Escritura dice. Recordemos siempre que la Escritura dice, el Señor lo usó mucho en la tentación en el desierto contra el enemigo. Escrito está. La Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Según Timoteo 3:16, ¿qué dice? Toda Escritura es inspirada divinamente por Dios. ¿Para qué? Bueno, podemos ir a Josué 1:8. Y este libro de la ley no se aparte de tu boca. ¿Va? ¿Por qué es lo que está diciendo todo esto? Con el estudio de la palabra de Dios te vienes a dar cuenta para que nadie te engañe. Pero si no quieres estar en la palabra de Dios, pues fácilmente puede ser, es que fulano dijo, el que predica o el que enseña o el líder, ¡ay, el líder! No, es el Señor, es la palabra de Dios. No hay otra manera, no hay otro camino, no hay otra persona. Que dice 1 Corintios 3:11. Dice la palabra de Dios, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. ¿Quién es ese fundamento? ¿Quién es esta piedra que puso Jehová, que puso Dios, Padre? Jesucristo. Piedra de ángulo, roca de la eternidad, como quiera verla. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Cualquiera que venga ahí en Gálatas, no recuerdo el versículo bien, dice que si otro viene predicando otro evangelio, tenlo por anatema, que no está en Cristo, no viene predicando. Y eso ha habido de siempre, desde que hay humanidad. Ha habido falsos maestros, falsas doctrinas. ¿De dónde viene todo esto? Del enemigo. ¿Desde cuándo es el enemigo? Todo el tiempo ha estado en este mundo. Acuérdense quién atacó a Eva y a Adán. ¿Cómo entró el pecado aquí? ¿Dónde empezó el pecado? En el cielo. ¿Por quién? Por el enemigo. Se rebeló en contra del Padre y fue echado de allí, pero lo trajo a la tierra. ¿Y quién estaba en la tierra? Los humanos, o la creación de Dios. ¿Y qué ha pasado?
estamos siendo atacados y seguiremos siendo atacados de esa manera. ¿Por qué? Porque el enemigo no descansa, ese sí no se cansa, ese 24/24 trabaja constantemente, y sus grupos, sus organizaciones, para engañar, para hacer creer otra cosa. ¿Qué es lo que debemos ver? Que debemos estar bien fundamentados en la piedra de ángulo, ¿verdad? ¿Qué dice Romanos 3:22-29? Dice la palabra de Dios, la justicia de Dios por la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mirada de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Donde pues está la jactancia, es excluida por cuál ley de las obras, no más por la ley de la fe. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Cierto, también de los gentiles. ¿Es Dios nada más Dios de alguno? No, es Dios de gracia, es Dios de todos. Hay muchas personas que dicen, es que yo tengo la verdad, es que nosotros, es que acá, y se cierran para no escudriñar las escrituras, no comparar, no buscar, dice, escudriña, porque os parece que ahí está vuestra salvación. A veces es por competir nada más, por competencia. No es competencia. Es que yo no estudié y yo predico mejor. Es que yo estudié y yo soy el mejor. Yo fui a la mejor escuela. Eso no importa. ¿Qué es lo que Dios te está hablando en tu corazón? Predica la palabra de Dios, porque ahí está la bendición del que es llamado a predicar. Gálatas 3:28-29, ¿qué dice? Quiero que se ponga mucha atención en estos dos versículos. Hablan algo muy importante que debemos entender para estos tiempos. Dice la palabra de Dios, no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos. Y conforme a la promesa, los herederos. Pero déjenme volver, aquí lo tengo, dice, ¿no hay judío? ¿No hay judíos? Sí, en la preferencia de Dios se está refiriendo. No hay judío, ni griego, no hay libre. En ese tiempo había esclavitud cuando se escribió esta parte de la Biblia. No hay varón, este es el punto que me refería. No hay mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. En Cristo Jesús, el Padre, no hace excepción de personas, ni hay clasismo, ni hay racismo, ni anda diciendo porque eres hombre, porque eres mujer. ¿Qué luchas hay en estos momentos en el mundo? Es que la mujer, ¿qué tiene la mujer? ¿No se están dando cuenta que están destruyendo la familia? ¿No se están dando cuenta que están destruyendo todo lo principal? ¿Y que todo es puro truco del enemigo para que se pierda lo original del ser humano para lo que fue hecho? No hay diferencia. Delante de Dios todos somos iguales. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Vamos a permanecer completamente toda nuestra vida aquí en una eternidad? No. Es nomás una vida pasajera, temporal. ¿Qué dice Hebreos 9:27? ¿Y por qué digo? Porque es lo que se me viene a la mente. ¿Qué es lo que dice Hebreos 9:27? Nos aclara bien claro ahí donde dice hombre es humanidad, el humano. A ver, ¿lo tienes? Adelante. Dice la palabra de Dios, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. ¿Está establecido por quién? Por el Dios, el Padre, el Creador, que el ser humano muera una sola vez y después al juicio. Ahí andan peleando, es que no se están dando cuenta que lo que está siendo atacada es la familia original. No se están dando cuenta que aquello que se está peleando
es improductible, ¿qué pueda producir de todo eso que por lo que se están luchando? Los derechos, y que, ¿cuáles derechos? No se están respetando. Si ustedes mismos, aquellos que pelean por los derechos, no respetan los derechos de los demás, yo no entiendo cuál es el propósito. Porque el punto aquí es que Dios no hace diferencia de personas. Si en tu corazón está buscarlo, Dios no te dice, no porque tú eres hombre, o no porque tú eres varón, no porque tú eres mujer, lo que sea, si te arrepientes de todo tu corazón, Dios te abre la puerta de entrada al reino celestial. Si tú quieres, es cada quien. Pero eso dice de Israel. ¿Qué dice en Hechos 10:36? Dice la palabra de Dios, envió palabra de Dios a los hijos de Israel, anunciando la paz por Jesucristo. Este es el Señor de todos. Amén. Más confirmado no se puede. Pero cuando la conveniencia de mi forma de vivir no se acopla la palabra de Dios a mí, entonces no la quiero. Pues estamos mal. Porque no está para que Dios se acople a uno, sino para que uno vaya a buscarlo a Él. Y busquemos sus guianzas, su palabra, sus caminos. Por eso es el camino de la salvación. Que reconozcamos, y si reconocemos que somos pecadores y que no tenemos derecho al reino celestial, que nuestro fin era el tormento eterno, pero como Dios no quiere que nadie se pierda, envió a su Hijo para que Él fuera el camino, para que Él fuera la verdad, para que no haya excepción de personas. Porque pues dice, por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, no dice, sí, así dice, no dice algunos, dice todos, hombres, mujeres, pecaron. ¿Quién pecó? ¿Adán y Eva? ¿Qué eran? ¿No eran extraterrestres, como dicen muchos? ¿No eran cavernícolas? Eran seres humanos creados por Dios. Por eso, por cuanto todos pecaron, están destituidos, porque el pecado original empezó con ellos en el mundo. Y fuimos contaminados y seguimos contaminados hasta que llegamos al conocimiento de aquel que nos limpia de todos nuestros pecados, Cristo Jesús. Entonces se abre la puerta de la gloria celestial para todo aquel que en Él ha creído verdaderamente. Pues no nomás es creer, no basta el conocimiento, hay que tener esa convicción y esa realidad en nuestras vidas, de tener esa fe, esa confianza en el Padre, de que envió a su Hijo con un propósito divino para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que dice, envió palabra a Dios a los hijos de Israel, y no nomás a los hijos de Israel, que le anunciaba a Israel la paz por Jesucristo. Este es el Señor de todos. Pero que creyó Israel, dice un versículo, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. No que odiamos a los judíos, nunca mente, pues somos mejores que ellos, no. Ellos son, no. Dios de todos hizo uno solo pueblo para darle salvación a todos. No podemos como seres humanos limitar a Dios nosotros. Ni los judíos, ni los griegos, ni los israelitas, ni los americanos, ni los mexicanos, ni los japoneses pueden limitar el amor de Dios, la gracia de Dios. La distribuye, pero hay una condición para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y agarré esta libreta porque hago apuntes por todos lados y aquí tengo el propósito de por qué somos llamados. ¿Cuál es el propósito cuando hemos aceptado a Cristo, que hemos tenido ese arrepentimiento en nuestro corazón, que hemos llegado a sentirnos tristes y enfermos por haber pecado contra Dios y solamente contra Dios? Ahí llega ese arrepentimiento y porque por el conocimiento de la palabra de Dios, que solamente en Cristo y en Él nada más hay salvación. Después que hemos tenido esa salvación, que hemos obtenido esa salvación, esa fe para salvación, esa fe salvadora, nos toca una parte de aquello que vino a ser nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice en Mateo 19, 28, 19, 20? ¿Qué es el propósito? Que no nada más es voy a ser salvo y ya. Hay un propósito para todos. Para todo aquel que está llamado a ser salvo, que es salvo, hijo de Dios. Adelante. Dice la palabra de Dios, por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
Amén. Qué tremendo, ya va a empezar, pastor. Pues que ese es el propósito. Si usted aceptó a Cristo como su único y Salvador y reconoce que nada más en Él sus pecados son perdonados, contraemos el compromiso de ir por todo el mundo predicando el Evangelio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios así nos enseña. ¿Qué nos enseña? Que leímos hace rato que dice que hermosos son los pies de aquellos que anuncian el Evangelio. Lo vimos, está en los versículos que leímos, ¿verdad? Si usted fue llamado y ha aceptado la palabra de Dios, se ha arrepentido, porque es lo principal que debe tener uno en cuenta. Desde que vino Juan el Bautista a predicar la palabra de Dios, a preparar el camino del Señor, ¿qué es lo que predica? Arrepentidos, dice el Señor ahí en Mateo, porque el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos. Y le dijo a los fariseos, hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Lo tienes? Es Romanos 10:15. Dice la palabra de Dios, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. Amén. Si usted es salvo, si usted es cristiano, tiene ese compromiso. ¿Por qué? Porque usted aceptó al Señor y aceptó aquello. A menos que haya aceptado otro Señor, ahí en 1 Corintios 8, 5 y 6. ¿Por qué le digo que se ha aceptado otro Señor? ¿Qué voz está oyendo? ¿A quién está siguiendo? Dice la palabra de Dios, porque aunque haya algunos que se llamen dioses en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por Él. Y nosotros por Él. Hay muchos que se dicen que son dioses, no que sean dioses. Ellos dicen que son dioses. Pero el punto es, ¿usted está oyendo la voz del Señor? ¿Usted ha creído al Señor? Déjame le digo que ahí en Lucas 9:23 nos dice un requisito muy indispensable para todo creyente. Aunque no nos guste, la verdad, que es lo que nos propuso. Es muy larga la enseñanza y no se acaba con la Biblia. Tiene tanta enseñanza, por favor, ¿lo tienes? Adelante. Dice la palabra de Dios y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Gracias, mija. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Por qué? Porque nosotros somos de Dios y que Dios nos manda que hagamos eso. Vamos a ir por este mundo. No que nos vamos a ir de misioneros, no que nos vamos a andar por todos lados, predique y predique, pero por donde vamos caminando en este mundo, en la tienda, en la calle, en donde quiera que usted se presente y que tenga la oportunidad, tiene que predicarles, enseñarle a los demás la palabra. Es que no soy pastor, pues fíjese que sí. Desde el momento que el Señor le llamó y usted aceptó, usted tenemos la responsabilidad de hablarle la palabra de Dios a los demás. ¿Por qué? Segunda de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9 dice la palabra de Dios, mas vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Amén. La pregunta es, ¿le llamó usted de las tinieblas a su luz admirable? Gracias, amigo. Déjame le confirmo algo más ahí mismo en segunda de Pedro 2:21. ¿Qué me dice? Porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos por ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Amén, para que sigamos sus pisadas, porque somos linaje elegido. Si es que nos llamó de las tinieblas a la luz, y ya no estamos en tinieblas, no es necesario ser pastor, sino cristiano, verdadero, como dicen por ahí, de 5 estrellas, para poder hacer la voluntad de Dios. Cuando la palabra de Dios ha entrado en nuestro corazón, no es gravoso ni pesado obedecer la palabra de Dios. Por eso en un versículo de la Biblia, me parece que en Juan o en Mateo, no recuerdo, dijo el Señor, llevar mi yugo
y mi carga es fácil de llevar, ¿verdad? Porque no es difícil, pero ¿qué se necesita? Disposición, querer hacerlo. Es que si no tengo, déjeme decirle una cosa, si nosotros andamos detrás de sacar ganancias del Evangelio, estamos mal. Pero si usted predica el Evangelio, está predicando el Evangelio, constantemente hace la obra del Señor, no está sentado enfrente de la televisión o de la mesa comiendo, usted es digno de que su iglesia, las personas que lo rodean, lo sostengan. Porque el que predica el Evangelio, que viva del Evangelio. Pero no pensemos que por eso debemos andar detrás de la ganancia. La ganancia ya la tenemos. Tenemos la riqueza de Dios en su Hijo Jesucristo. ¿Qué nos detiene para seguir adelante? ¿Qué es lo que debemos buscar? Agradar a Dios. Es lo principal. No agradarnos a nosotros mismos. ¿Qué dice el versículo 3, amiga? Dice la palabra de Dios, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Búscame Hechos 2:21. Es por eso ir viendo y tratar de entender por qué debemos de invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué debemos invocar al Padre? Ahí en Jeremías 33 dice, clama a mí, que es lo mismo, invocar a Dios, y yo te responderé, dice el Padre. Ahí en Jeremías, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahí en Joel 2:32. Dice la palabra de Dios, y será que cualquiera que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como Jehová ha dicho, y en los que quedaren, a los cuales Jehová habrá llamado. ¿Quién? ¿Qué? ¿Está hablando de Cristo? Está hablando del Padre, pero ¿qué dijo el Señor ahí en Juan? Mi Padre y yo, una cosa somos. En Isaías dice Padre eterno, Príncipe de paz, en el 53, capítulo 53. Tenemos que entender que Dios mismo hizo un cuerpo, como dice en Hebreos ahí 5:10 o 10:5 de Hebreos. Dice, ofrenda y sacrificio no quisiste, no, me preparaste cuerpo. ¿Qué le preparó? Un cuerpo humano, para que viniera a estar semejante al ser humano, para que pudiera darle salvación al ser humano. ¿Con qué? Con su sangre, con su sacrificio, y darnos victoria en su resurrección, para que tengamos vida eterna. Ahora si crees que el Padre lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Pero qué? Tiene que haber un conocimiento de la persona que estamos hablando, ¿de quién? O de las personas, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿qué hay que tener? Esa disposición de querer creer y hacer las cosas como Dios quiere. Es que si mi conveniencia no me deja, si mis intereses no me dejan, porque el conocimiento no basta. No basta el conocimiento, no basta saber que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿O quién lo dice Santiago? ¿Qué? 4:17. A ver si lo tienes. Donde dice que creen y tiemblan. Santiago 2:19. 2:19, perdón. Ok. Dice la palabra de Dios, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Fíjese, mira, los demonios creen y tiemblan, conocen al Hijo de Dios, saben quién es el Hijo de Dios, lo conocen, pero eso les da la bendición de ser salvos. No, tienen temor, tiemblan, saben quién es el Hijo de Dios, saben quién es Dios. El conocimiento no basta, hay que ser valientes, hay que ser varoniles, como dice la Biblia, portados varonilmente a los varones. El reconocer nuestros pecados es como aquella persona que es adicto a lo que sea. La adicción es una cadena que lo tiene amarrado. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pueden venir psicólogos, pueden venir psiquiatras, pueden venir doctores,
Y esta persona no sale de ahí. ¿Por qué? Porque no quiere, porque no se dispone, tiene todo para salir adelante, pero no se dispone. Cuando se dispone, vienen a ser unas grandes personas con una gran inteligencia, porque estuvieron abajo, porque estuvieron perdidos, porque se animaron a salir y se dieron cuenta que son personas de valor. Así es con el pecador, cuando nos damos cuenta que somos pecadores y que necesitamos un Salvador, necesitamos una cura, necesitamos tener la disposición, la humildad, la sencillez de decirle, sálvame, líbrame, porque estoy perdido, porque no sé qué hacer. Tendrás riquezas, tendrás lo que quieras, pero si no tienes a Cristo en tu corazón, puedes ser el hombre más sabio del mundo, pero sin Cristo no tienes nada, porque en Cristo está todo. Es decisión de cada quien, ¿verdad? Entonces, ¿será que cualquiera que invocar el nombre de Jehová será salvo en el monte de Sión y Jerusalén? Habrá salvación, como Jehová ha dicho. ¿Y qué más? Y los que quedaron, a los cuales Jehová... No. ¿Qué dice al último? A los cuales Jehová habló, ¿okay? De Joel. La última parte, a los cuales Jehová... a veces no escribo bien, tengo un problema en la mano, ¿verdad? Ok. A los cuales Jehová habrá llamado. Ok, mija. El llamamiento es para todos. Gracias, mija. Gracias. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? No somos evolución. No venimos de otros seres. Hay una mente grande y poderosa que dijo, sea la luz, y fue la luz. Haga esto, haga lo otro, con su pura palabra. Y luego formó al varón del barro de la tierra. Y luego lo durmió y le sacó una costilla, según Génesis, según las Escrituras. Y ahí viene la mujer. No, y vinimos de otro lado. Es que Dios ha puesto en el ser humano una mente tan grande y tan poderosa, que cuando vemos que la gente antigua no tenía la tecnología que ahora hay, ¿cómo lo harían si no tenían herramientas? Pero tienen ingenio, tienen astucia que Dios les daba, y lo que ya está en este tiempo ya fue anteriormente, en otra manera, pero ya fue. Qué tan difícil es entender eso, pero el mundo y sus afanes y el deseo de querer ser más que el Creador, a veces lleva a unas personas a hablar cosas que ni saben de qué están hablando. ¿Usted sabe que Cristo es el Salvador? Lo invito a que lo siga. ¿Qué dice Hechos 2:20? Dice la palabra de Dios, el sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. ¿Qué es lo que estamos viendo? Tenemos la oportunidad de clamar al Señor, de reconocer que somos pecadores, que para eso se necesita mucho valor, ser muy valiente. Como le dijo el Señor ahí en Josué, en el libro de Josué, a Josué precisamente, esfuérzate y sé valiente. Sé valiente, porque reconocer que soy un pecador, y hacía el ejemplo yo del drogadicto, mientras el drogadicto o el vicioso o cualquiera que esté atado a cualquier adicción no decida por sí mismo tomar una decisión y aventar todo y pasar por toda la situación que tiene que pasar para salir de esa condición, no lo puede hacer. Es como el pecador si no toma la decisión de decir soy pecador y reconocer, no porque tengo millones, no porque soy el hombre más rico, no soy pecador, todo lo contrario. Si tengo riqueza, si no la comparto con los demás, estoy pecando. Porque por eso Dios deja que haya seres ricos, hombres ricos, familias ricas, para que la comparta con los demás. ¿Lo estamos haciendo? No. Es que usted no tiene. Yo tengo un Dios grande y poderoso, que a su siervo, su servidor, no le falta nada. No me sobra, pero tampoco me falta, gracias a Dios. No por mi fuerza, sino por Él. Pero ¿qué tengo que hacer? Reconocer que sin Cristo no somos nada. Reconocer que sin el Padre no somos nada. Dijo el Señor ahí en San Juan, sin mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer.
Y eso es una realidad. ¿Qué dice el versículo 14? Dice la palabra de Dios, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído, ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo la verán si no hay quien les predique? Cuando nos toca tomar la batuta, cuando nos toca tomar la parte que nos toca como creyentes, nos echamos para atrás. Muchas de las veces, en lugar de tomar nuestra responsabilidad, como dice ahí en, ¿qué fue en el 2.23? 9.23, Lucas 9.23, ¿verdad? Toma tu cruz cada día y sígueme. Estamos diciéndole a Dios, no, yo no quiero hacer nada porque yo trabajo y me canso y quiero descansar porque es domingo. ¿Será? ¿Una hora? ¿Media hora? ¿Hora y media? Que oiga la palabra de Dios. 15 minutos que utilices para hablarle a una persona te puede dar la bendición de tener recompensas espirituales en el futuro. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué dice Salmo 12, 5 y 6? Dice la palabra de Dios, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondrélos en salvo del que contra ellos se engríe. Se engríe. Aquí hablamos de los ricos, de las personas que Dios les permitió tener riquezas. Que Dios, no su astucia, no aquella ley que del mundo que dicen, el que no tranza no avanza, no, esa no, la que Dios te da. Y si has conseguido algo en más manera y lo comparas con lo demás, déjame decirte que Dios te bendice y te comienza a guiar por el camino que debes de andar. Hay quienes han dejado la palabra de Dios, hay quienes no quieren oír la palabra de Dios, porque dicen me limita. Es que yo no quiero eso, yo quiero que Dios me haga milagros y me haga rico y que pueda ir más de viajes y pueda gozar. Cuando en realidad si tienes riquezas, deberías pensar en aquellos que no tienen. Aquellos que están, es que no tienen porque no trabajan, es que son drogadictos y tú qué sabes la historia de esa persona que está atrás de él. Tú qué conoces. Es que es un borracho, sí, tú no sabes cómo fue su vida en su familia, cómo fue tratado, cómo fue llevado o qué pasó, por qué está así. Tal vez si te arrimas y le preguntas y le hablas de Cristo, puede haber renovación en él. Compartamos lo que tengamos con los demás, ¿verdad? ¿Qué dice? Para la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré. ¿Qué es lo que quiere decir todo esto? El Señor va a pedir cuentas a su tiempo, a cada uno, ¿verdad? ¿Qué leímos? ¿El 5 y el 6 o nomás el 5? No, ¿el qué? Dame el 6. Las palabras de Jehová, palabras limpias, plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. No podemos dejar de ver que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Ni le podemos quitar nada, ni le podemos agregar nada, porque ya está todo escrito. Aquellos que sueñan, piensan que se les revelan y que tienen que escribir otro libro, cuidado, porque dice que cualquiera que le ponga más a la Biblia, ahí en ¿cómo se llama? En Apocalipsis, será quitado su nombre del libro de la vida. Cuidado, no hay que jugar con las cosas de Dios, ¿verdad? Creo que tenemos que ver más adelante, ¿qué dice Jeremías 31:9? Dice la palabra de Dios, irán con lloro, mas con misericordias los haré volver, y harélos andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Qué tremendo. Hay mucha enseñanza en este versículo. Para empezar dice, Efraín es mi primogénito. No dice Israel, ¿verdad? Dice Efraín. Sí habla de Israel, pero no sé. Bueno, el punto es que está hablando de Israel en ese tiempo. Irán con ellos, mas con misericordia los haré volver. Vamos, para nosotros, la iglesia, vamos predicando la palabra de Dios. Y volveremos contentos, felices, ¿verdad? ¿Qué dice Isaías 45:11? Dice la palabra de Dios, así dice Jehová,
el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Amén. Dice Romanos 8:15. Dice la palabra de Dios, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, para el cual clamamos, Abba Padre. Amén. Nosotros ya estamos separados si realmente tenemos a Cristo en nuestros corazones, si realmente hemos hecho una decisión de fe para salvación, si realmente hemos entendido cuál es el propósito de que nuestro Señor Jesucristo haya venido a este mundo. Nosotros ya no tenemos que hacer nada más que obedecer lo que está en la palabra de Dios. No tenemos que ir a hacer obras para buscar la salvación, sino dar ese fruto de esa salvación, como dice ahí en Santiago, ¿verdad? Que es que enséñame tu fe sin obras. Que así lo dice en Santiago. Déjenme nomás le doy referencia a ver si dónde está. ¿Qué dice? Porque no me acuerdo la cita. Es algo que tenemos que entender, que Dios nos habla, nos deja bien entendido cómo podemos llegar a la salvación. ¿Cuál es el propósito? Santiago 2:18. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. La fe, gracias, mija. Si tenemos esa fe que decimos que tenemos, la fe salvadora, tiene que haber ese fruto, pero ya no es para salvación, es por la salvación. ¿Por qué? Porque en Efesios 2:8 y 9 nos enseña que no es por obras, para que nadie se gloríe, porque es don de Dios. Es un regalo de Dios, la gracia de Dios en Cristo Jesús. Porque ninguno trae salvación. ¿Qué dice Hechos 4:12? Dice la palabra de Dios, y en ninguno otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En que podamos ser salvos. No hay otro nombre dado al ser humano en que se pueda encontrar la salvación, sino lo que dice Juan 14:16, quién es el camino, quién es la verdad y quién es la vida. Juan 3:16, porque con ese amor tan grande, porque de tal manera Dios nos muestra amorosamente el camino a salvación. ¿Salvación de qué? Del tormento. Requisito, entendimiento, pero no nomás entendimiento, sino que lo aceptemos verdaderamente y haya en nosotros un arrepentimiento. Para poder obedecer, necesitamos tener esa fe salvadora en nuestro ser. Y de esa manera no ponemos pretextos para hacer la obra que Dios nos manda, porque somos linaje escogido, gente santa, pueblo elegido, para que prediquemos la palabra de Dios, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Pues eso precisamente. Por eso dice en Isaías 52:7. Dice la palabra de Dios, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que publica la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salud, del que dice a Sión, tu Dios reina. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, del que publica la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica la salud, que dice a Sión, tu Dios reina. ¿Dios reina en tu corazón? Esa sería la pregunta. Por eso dice el 15, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. Qué tremendo, está la palabra de Dios constantemente dispuesta a ser predicada, enseñada y aplicada en nuestras vidas. La obediencia es sinónimo de fe. Si tenemos fe, obedecemos.
Si no hay fe, ni tantita, ni como un granito de mostaza, no tenemos nada. ¿Fe en qué? En Cristo Jesús, ¿verdad? Fíjese bien que la palabra de Dios no nos dice otra cosa más que eso que dice Juan 12, 30. Para que cumpliese el dicho, Ajá. el 38. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, para que se cumpliese el dicho del profeta Isaías, Señor, ¿quién ha creído a nuestro dicho? Y el brazo del Señor, ¿a quién es revelado? Amén. ¿Quién ha creído? ¿Por qué dice eso? Bueno, porque dice el 16 de lo que leímos, dice, mas no todos obedecen al Evangelio. Pues si se dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Por qué? Porque dice el 17, luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Galatas 2:5. Dice la palabra de Dios, a los cuales ni aun por una hora cedimos, sujetándonos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Hay muchas falsas enseñanzas, gracias amigo, pero por el conocimiento que tenemos, por eso es necesario conocer las Escrituras, saber de qué se trata la palabra de Dios, quién es Dios nuevamente, quién es Cristo, por qué su palabra, por qué sus requisitos, porque Dios es santo, santo, santo. Si nosotros tomamos la decisión, qué bueno. Por eso, ¿cómo entenderán si no hay quien los enseñe o si no hay quien les predique? Ya todos, la palabra de Dios ha corrido alrededor del mundo en muchos idiomas. Pero ¿qué dice Dios? No todos obedecen el Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído? Si usted predica, si usted es cristiano y hace la obra del Señor, que para eso somos llamados, déjeme decirle que muchas de las veces está en el corazón de uno, digo, porque me pasa, pero por limitaciones físicas, por enfermedades, a veces no se puede llevar a cabo. Pero si podemos tener la capacidad de por donde vamos caminando, vamos esparciendo la luz de la palabra de Dios, estamos cumpliendo con lo que se nos ha mandado. Estamos obedeciendo la palabra de Dios, estamos obedeciendo al Señor. Por eso dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. No nomás eso, enseñándoles para que conozcan bien qué es lo que Dios pide a cada persona. Muchas veces decimos, es que estos fanáticos, no somos fanáticos, somos personas que hemos estudiado la palabra de Dios y la hemos creído y sabemos que solo en Cristo, porque hay un final de esta vida, ahí como dice Hebreos 9:27, porque está establecido dice que el hombre, pero parafraseando dice que está establecido que el ser humano muera una sola vez y después al juicio. Y podemos seguir, y puedo tardarme más, pero no quiero cansarlos. ¿Qué dice Gálatas 6:7? Y con eso cerramos para que quede claro lo que estoy hablando, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Todo lo que el ser humano sembrare, eso también segará. ¿Qué estás sembrando? ¿Estás obedeciendo? ¿O estás buscando excusas? Déjame decirte una cosa como cristiano, como pastor. Si tú no haces la obra porque tú dices que estás enfermo o tienes incapacidades, Dios conoce la verdad y será llamado a juicio para responder por esa situación, si eres cristiano. Y si no has entendido quién es Dios, quién es Cristo, yo te aconsejaría que buscaras el conocimiento. ¿Quién es Cristo? Verdaderamente, ¿qué vino a hacer? ¿Para que tú hagas más? ¿Para que busques salvarte por ti mismo? No, todo es gratis, no es por obras para que nadie se glorie. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Juzgamos a los judíos de ninguna manera. Vamos a ver qué dice la Biblia, no qué digo yo. Más adelante nos habla acerca de los judíos.
de Israel y los gentiles. Porque hay esa división, porque hay esa lucha. Es que todos muchas veces queremos tener la razón sin oír a los demás. Es un error. Cuando dejamos de oír, dejamos de aprender. Y dejamos de aprender, se echó a perder todo. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por estos momentos. Bendice tu palabra, enternece corazones, fortalécelos y fortalécenos. Ayúdanos a seguir adelante. Ve por tus siervos, los misioneros, tus siervos en las iglesias, alrededor del mundo, Señor, en este país y en todos. Sé con tu pueblo, sé con tu gente. Bendice tu palabra y obra en nuestros corazones. Ayúdanos a seguir adelante, perdona nuestras faltas, ve por los enfermos, por los que están en tribulación y en necesidades. Ponemos todo en tus manos, pidiendo perdón por nuestras culpas. En Cristo Jesús, y por nuestros pecados. Amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana.